buenas tardes. Tengan todos los que nos acompañen el día de hoy, tanto en la mesa virtual como en Facebook Live. Gracias al apoyo de la Fundación RISA y al Tecnológico de Monterrey, y en nombre de la Fundación El Mundo Escribe, les hemos preparado una entrevista con una gran autora, consultora en psicología positiva y catedrática de la Universidad de Monterrey. Nuestra invitada del día de hoy ha realizado durante años investigación y consultoría en el área de psicología. Además de esto, ha impartido talleres y conferencias en México, Brasil, Ecuador y Perú. Sus proyectos de investigación han sido presentados en foros académicos de Milán, Venecia, Frankfurt, Filadelfia, entre muchos otros lugares. Ella estudió economía en la Universidad de las Américas, Puebla, y una maestría en métodos cuantitativos para las ciencias sociales en Colombia. Ella es autora de diversos artículos en revistas internacionales y del libro Felicidad en el Trayecto. Démosle la bienvenida a Nicole Fuentes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme a pasar este sábado en la tarde con ustedes. Bueno, Nicole, pues hemos preparado unas preguntas para conocer un poco más sobre tu trayectoria, tu relación con la literatura y en general un poco sobre lo que le podrías decir a los jóvenes de esta generación y los que están por venir. Así que la primera pregunta sería, ¿cuál es la razón por la cual decidiste enfocar tus estudios a la psicología positiva después de venir de un background de economía? Pues sí, estaba estudiando economía y cuando llegó el momento de elegir mi tema de tesis, en realidad algo me decía que yo no podía dedicarle un año entero a un tema de economía como tasas de interés o balanza de pagos o tipo de cambio porque no encontraba la motivación para hacerlo. Entonces me acordé, bueno, yo tuve un excelente maestro que después fue mi asesor y ahora es mi mentor, y él me dio una clase que se llamaba Economía del Bienestar. Y en esa clase vimos temas como la economía detrás de los matrimonios o del crimen, y me acuerdo que me interesaron mucho esos temas. Entonces fui a buscarlo y le dije, podemos hacer uno, quiero que seas mi asesor, dos, me gustaría hacer un tema relacionado con aquellos temas que vimos en esa clase de Economía del Bienestar. Y entonces empezamos a explorar algunos temas y me dijo, bueno, pues la economía del crimen está difícil que la estudies porque pues no me parece buena idea que vayas a estudiar a las bandas allá afuera. Pero hay un tema relativamente nuevo que tiene que ver con la felicidad y el único reto que nos queda es ver cómo atarlo a la economía porque al final de cuentas pues algo tienes que hacer relacionado con la economía. Y después de pensarlo, pues hay una teoría económica, bueno, la teoría económica dice que la felicidad de las personas está directamente relacionada con su capacidad de consumo, con su nivel de ingreso. Entonces, decidí que mi tema de tesis iba a ser explorar la relación entre el ingreso y la felicidad. Y conforme empecé a estudiar sobre el tema de la felicidad, la verdad es que descubrí que ese era el tema que me apasionaba. Entonces ya nunca me separé de ese tema y los estudios que hice después también los hice alrededor de la felicidad y del bienestar. Al principio muy vinculado con el tema de consumo y de dinero y de materialismo, pero conforme lo fui conociendo más, pues me fui haciendo más hacia el lado de la psicología. Así es como llegué a ese tema. No, está súper interesante, muchísimas gracias. Bueno, hola Nicole, mi nombre es Natalia, mucho gusto en conocerte. Mi pregunta para ti es, ¿cuáles eran tus sueños a los 15, 18 años y cómo influyeron en su trayectoria profesional a la que es hoy? Wow, ya me quedan medio lejos los 15 y los 18. Yo diría que alrededor de los 15 y más chica, a mí me ilusionaba, uno de mis sueños era trabajar para la revista National Geographic, porque me encantaba el tema de tomar fotografías y también siempre me llamó la atención conocer sobre el mundo y me fascinaban estas fotografías de lugares increíbles o de animales increíbles o de personas increíbles. Entonces uno de mis sueños era ese, como que yo me visualizaba como exploradora de National Geographic para poder tomar fotos, para poder viajar y escribir estos reportajes. Entonces, algo en mí sabía que me gustaba
escribir, que me gustaba tomar fotos, que me gustaba conocer a gente nueva, lugares nuevos y viajar. Entonces yo creo que ese era uno de mis sueños más cuando estaba más chica. Y yo creo que por ahí de los 18 es cuando terminas la prepa. Y yo creo que en ese entonces uno de mis sueños ya era estudiar en el extranjero. O sea, estudiar una maestría era uno de mis sueños, estudiarla fuera de México era otro. Y pues creo que sí tenía en el radar querer formar una familia. Ya me acordé, creo que yo quería tener 4 hijos y por alguna razón me imaginaba que iba a tener puros hombres. Pero me tocaron puras niñas y ya que tuve 3 decidí que con 3 estaba bien, que ya no necesitaba la cuarta. Pues, ¿qué más me gustaba? Pues yo creo que eso era lo que yo soñaba, lo que a mí me gustaba. ¿Y cómo se ve ahorita? Pues bueno, pues sí estudié en el extranjero, sí formé una familia, bueno, ya les dije, no era la que tenía en mente, pero llegaron 3 niñas muy lindas. Y lo que sí es que dejé un buen rato de hacer cosas que me gustaban. Por ejemplo, me gustaba pintar, dejé de pintar, ya no escribía tanto y más bien me metí mucho al tema de investigación y de dar clases. Y ahora que ya estoy un poco más grande, estoy reconectando con sueños y con hobbies y pasatiempos que tenía cuando era más joven. Muchas gracias. Hola Nicole, mucho gusto. Yo soy Abraham Cepeda, Hola, Abraham. estudiante de Ingeniería en el TEC. Y bueno, en la etapa de la adolescencia se presentan muchos cambios emocionales, los cuales dan lugar a nuevos retos, responsabilidades y toma de decisiones con un gran impacto en el futuro. Y todo esto provoca que muchos adolescentes se sientan preocupados, incluso presionados, lo cual causa emociones negativas más fuertes. Así que, ¿qué les recomendarías a los adolescentes para que puedan persistir en esta etapa tan difícil y así puedan desarrollarse en la trayectoria hacia la felicidad? Wow, qué buena pregunta. Sí, la adolescencia es ruda, ¿verdad? Y difícil. Bueno, creo que lo primero que les voy a decir es que va a pasar y que va a pasar muy rápido. Así es que también hay que encontrar cómo disfrutarla y sacarle al máximo. Mencionabas que justo es una etapa de emociones intensas y a veces algunas difíciles. Y creo que en la medida que ustedes, los jóvenes, se pongan en contacto con su mundo emocional más rápido, mejor van a poder vivir el resto de su vida. Entonces, una gran herramienta es el autoconocimiento y el autoconocimiento se define como la habilidad para identificar lo que sentimos, ponerle nombre a lo que sentimos y entender cómo se relaciona lo que pienso con lo que siento y con lo que hago. Entonces, lo que nos pasa a veces es que no tenemos como una clase que nos enseñe el tema de las emociones o habilidades para la vida y entonces las vamos descubriendo pues al vivir, ¿no? De pronto te tropiezas y algo te pasa y medio ves cómo le haces o a lo mejor volteas a ver a tus papás y de ellos tomas algunos ejemplos o de algunos modelos, pero en realidad no tenemos este como entrenamiento formal para conocer nuestro mundo emocional. Entonces, a mí me hubiera encantado a su edad, por ejemplo, tener herramientas como la rueda de las emociones, porque ya te da como 100, 150 emociones diferentes. Y si tú amplías tu vocabulario emocional y conoces más emociones, entonces también te haces mejor para solucionar problemas o para tomar acciones específicas, ¿no? Una emoción es un impulso a la acción. Tu cerebro te manda una emoción en respuesta a algo que sucede allá afuera y el mensaje es: haz algo al respecto de esto. Y en la medida en que identificamos más emociones y tenemos más palabras para describir lo que nos está pasando, pues entonces más certeras son nuestras emociones. A veces no nos gusta pasar tiempo con las emociones, sobre todo con las que son difíciles, pero es una muy buena idea sentir curiosidad y estar dispuestos a sentarte un poquito con eso que sientes, a tratar de ver si es una emoción de alta energía, de baja energía, si estás por el lado de lo que se siente bien o de lo que se siente mal,
y como ampliar mucho tu vocabulario emocional, hacerte bueno en este tema de tener muchas palabras para describir lo que sientes. Y después, curiosidad también para atar lo que, a ver, cuando yo pienso esto, la emoción que se genera es esta y tiendo a hacer esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, me siento triste, entonces voy a ir a la despensa a darle una cucharada al bote de Nutella. Ah, bueno. Pues si ya entiendes cuáles son las conexiones entre qué sientes y cómo reaccionas, pues también puedes ir haciendo cambios y ajustes. Entonces, en resumen, una gran herramienta es ampliar tu vocabulario emocional, conocer muchas emociones, sentir curiosidad con lo que sientes y pasar tiempo con lo que sientes. Eso resuelve muchas cosas, porque si tú le preguntas a la gente grande, la mayoría resume sus emociones a 6, ¿no? Felicidad, enojo, sorpresa, tristeza, asco, y ya, todo se resume a esas emociones. Entonces, esa es una. Otra, creo, es estar muy en contacto con tu voz interior, con tu instinto, a ti que te gusta, a ti que te hace sentido, tú qué quieres hacer, tú qué opinas, y no tanto dejarte llevar por las voces de afuera, que a veces tenemos más confianza en lo que dicen los demás que en lo que digo yo aquí adentro. Entonces, en la medida también en que conozcas más tu voz y la honres, pues también es una mejor idea. ¿Qué más es importante cuando eres joven? Mucho. Creo que son muy importantes los amigos, tener una red de apoyo muy grande. O sea, el ingrediente número 1 para el bienestar emocional y para una vida feliz, sana y exitosa es tus relaciones interpersonales. Entonces, entre más energía dediques a construir una red de amigos, de personas importantes, pues más solucionado vas a tener este tema que es tan importante. Entonces, cultivar las relaciones que ya tienes, hacer nuevas, dejar ir las que no te sirven rapidito, también es una muy buena idea. ¿Qué otras herramientas? A ver, estoy tratando de pensar. Cuando eres chavo, como que te fijas mucho en lo que falta y en lo que no tienes, y en lo que todavía no haces, y en lo que no te dan permiso, ¿no? Entonces, una gran herramienta es practicar la gratitud. La gratitud es la capacidad para darte cuenta de lo bueno, de lo que sí tienes, de lo que sí sabes hacer, de lo que sí sale, de los logros, y darte cuenta que mucho de eso bueno que te pasa es el resultado de lo que otra persona hace por ti. Entonces, practicar la gratitud es una estrategia súper sólida para cuidar tu bienestar. ¿Qué más sucede cuando eres muy joven? Pues creo que también te criticas mucho, ¿no? La voz de tu crítico interior es ruda y salvaje. Entonces es una buena idea aprender herramientas de autocompasión, de cómo ser generoso contigo mismo, de cómo bajarle 3 rayitas cuando está muy intenso. Y lo puedes hacer otra vez con autoconocimiento, con meditación, con gratitud, con autocompasión. Pues eso es lo que se me ocurre ahorita. Muchas gracias, Nicole. Muy interesante todo lo que nos mencionaste. Hola Nicole, buenas tardes, me presento, yo soy María Ángel Frías, estudio producción musical y mi pregunta para ti es, además del consumo de sustancias nocivas para la salud, ¿cuáles son otros hábitos que podrían estar afectando negativamente la salud emocional de los jóvenes sin que se den cuenta? A ver, pues ayúdenme ustedes, ahí veo que están poniendo comentarios en el chat. Díganme cuál ustedes mismos han reconocido ya como focos rojos, y mientras les cuento yo de lo que veo mucho en la parte de psicología y con los jóvenes. Algo peligroso que hacen los jóvenes ahora y que no se dan cuenta a lo mejor es dormir muy poco. O sea, cuando no duermes suficiente, y suficiente no es tampoco dormir 18 horas al día, ¿verdad? Eso también tiene sus problemas. Pero digamos, cuando no duermes la cantidad de horas suficientes, cuando estás crónicamente cansado, eso hace que se active tu sistema nervioso central. Estás como en modo alarma, en modo pelea, en modo a la defensa, cometes más errores y pues tu salud se deteriora también, te equivocas más, tu capacidad para interactuar disminuye y eso pues se lleva de encuentro pues tus relaciones ahí con la gente que tienes más cerca.
Entonces, dormir poco es un gran problema, al que te puedes acostumbrar pensando que no necesitas dormir, pero es algo que sin duda necesitas. Y hace poco, bueno, les recomiendo que busquen el Reporte Mundial de la Felicidad que hace la Organización de Naciones Unidas. Y ahí cada año dedican un espacio a un tema en especial. Y el año pasado ese tema fue la relación entre la felicidad, el sueño y el uso de redes sociales en adolescentes. Y lo que encontraron es que cada vez más los jóvenes dedican más tiempo a dedican más horas a estar en el celular y estar en las redes sociales, y muchas veces eso lo hacen a costa de sus horas de sueño o de sus interacciones en tercera dimensión. Esto es pre-pandemia, ¿verdad? Antes de la pandemia, cuando el mundo todavía estaba como más abierto, los jóvenes estaban pasando mucho tiempo en el celular y lo hacían a costa del sueño o a costa de sus interacciones en tercera dimensión. Y lo que encontraron es que la felicidad viene en picada. Entonces, horas de sueño en picada promedio, felicidad en picada y más tiempo en celular arriba. Entonces, obviamente si estás tú cansado, también se hace más probable que tengas temas como ansiedad y como depresión, o traes como una falsa sensación de estar interactuando con gente, pero que, pues, si bien es cierto, sí, nunca reemplaza el tema de estar en tercera dimensión. Entonces yo diría un hábito que no está relacionado con el bienestar, pero que no necesariamente tenemos en el radar, es este del sueño, de la importancia de dormir suficiente. Otro tema que puede ser nocivo para la felicidad de los jóvenes, bueno, para todos, pero creo que en esta edad es particularmente acentuado, es el tema de las comparaciones sociales. Las comparaciones sociales son súper tóxicas. Y cuando yo crecí, por ejemplo, pues no teníamos teléfonos, no había manera. Entonces, ¿con quién te comparabas? Pues te comparabas con tu vecino o con tus amigos en el colegio o a lo mejor con tus primos, de pronto un poquito con algo que veías en la televisión, pero no estábamos tan bombardeados de todo esto, ¿no? Entonces a mí me viene a la mente un día en una clase que yo estaba hablando de esto, ¿no? Y yo dije, pues a mí, por ejemplo, yo me comparo a lo mejor con mi cuñada o con amigos o con vecinos, pero no me comparo con Jennifer López, ¿no? No me da lo mismo si tiene una casota o tiene una casita. Y una de ellas levantó la mano y dijo, no, pero yo sí me comparo con celebridades y yo sí me comparo con influencers y todo porque pues las tengo aquí en mi teléfono, todo el tiempo las veo. Entonces las comparaciones sociales, pues, ¿qué mostramos generalmente en nuestras redes? Mostramos una versión editada de nosotros. Generalmente mostramos nuestros mejores momentos, cuando estás en un lugar padre, cuando estás haciendo algo que te gusta, o incluso muestras algo que no necesariamente a lo mejor está conectado con lo que verdaderamente te está sucediendo. Sin embargo, tú como espectador de otros se te olvida eso y comparas tu versión como es, sin editar, contra la versión editada de los demás, y terminas por pensar que tu vida es la más aburrida del planeta o que no eres una persona tan interesante como el resto del mundo. Y eso deteriora nuestro bienestar, eso nos hace sentir estresados y nos hace sentir ansiosos y nos da una sensación de escasez de todo lo que nos falta y todo lo que no podemos hacer y toda esa vida increíble que los demás sí tienen menos yo. Entonces, pues si vas a usar las redes sociales, ojo con este tema de comparaciones, ¿no? Recordar que todo el mundo muestra su mejor cara ahí. Entonces, de pronto empiezas que, no, y todos los filtros que le pones y que te puedes quitar 20 años encima y dices, híjole, pero yo no me veo así, pero bueno, todo eso es peligroso. Entonces ese es otro hábito que sin caer caes en esto de estar checando constantemente qué están haciendo los demás, pero empiezas a ponerlo como medida de referencia para ti.
¿Qué más? ¿Qué otro tema? Otro tema es que subestiman mucho es la alimentación. Comer bien es muy importante y está súper relacionado con el bienestar. La calidad de lo que comes se refleja en cómo te sientes, en cómo duermes, en cómo funcionas. Entonces, eso también es algo que no necesariamente atendemos, sobre todo cuando estás joven, ¿no? Y crees que te sientes muy bien y tienes mucha energía, pero ya cuando estás en mi edad dices, híjole, se me hace que sí tenía que haberle puesto atención a esos temas. ¿Qué más? Me viene a la mente decir que sí cuando en realidad quieres decir que no y complacer muchísimo a las demás personas y caer en temas como perfeccionismo. Esos también son cosas que nos restan mucha felicidad y a las que a veces caemos trampa de complacer o de decir que sí o de querer ser perfectos para evitar ser criticados o para darle gusto a los demás. Y eso se puede ir haciendo un hábito y una manera de vivir que invariablemente resta felicidad con el paso del tiempo. Uf, ¿qué más? Ya, creo que ya. De hecho, estaba viendo en los comentarios y vi que muchos estaban comentando lo de las relaciones tóxicas, tanto amistades como novios, novias, y eso me llamó mucho la atención porque era un comentario que se repetía muchísimo, entonces quería saber tu opinión, si tú sí crees como todos nosotros que las relaciones tóxicas sí afectan muchísimo el desarrollo. Estoy totalmente de acuerdo y sé que es un reto a veces abandonar las relaciones tóxicas, pero también sé que ese paso valiente para hacerlo es totalmente valioso en términos de tu bienestar. Y es que, como platicábamos hace un rato, el ingrediente más importante en el bienestar de las personas, sin duda, es la calidad de tus relaciones sociales, de tus interacciones. Entonces, la calidad de las relaciones que tienes, sin duda, es muy importante porque no es lo mismo una relación que funciona y que te aporta cosas bonitas que una relación que no funciona y te bajonea o te estresa o te hace sentir chiquita o te hace sentir inseguro o violenta tu bienestar físico, emocional y mental. Y está muy relacionado con nuestra biología. Cuando tú tienes una interacción negativa, tu cerebro, no sé, te gritan o te critican o te abusan verbalmente o físicamente o lo que tú quieras, tu cerebro lo registra como un evento negativo y en respuesta inyecta cortisol. Cortisol es la hormona del estrés. Y cuando tú estás estresado, pues no sé si han estado inyectados de estrés alguna vez, pues me imagino que te sientes rígido o te sientes listo para pelear o más bien para esconderte del mundo. Tu capacidad para escuchar se deteriora. A lo mejor puedes decir, por mí que el mundo se acabe, me da lo mismo. Entonces sí, sin duda, biológicamente, una relación tóxica te hace sentir físicamente mal, te pone en una situación de estrés crónico, te puede generar una bola de problemas de autoestima, de inseguridad, de no poder ir tras tus sueños. Entonces, una gran estrategia en esa situación es sin duda terminarla, salirte de ahí lo más pronto posible. Muchas gracias, Nicole. ¿Qué tal, Nicole? Mucho gusto. Hola. Soy Edgar González, estudiante de Ingeniería en Nanotecnología, y te tengo una pregunta, que es, ¿cómo es que aplicas la psicología positiva en tu día a día? ¿Cómo la aplico en mi día a día? Bueno, todas las herramientas que funcionan las aplico, empezando por los básicos. O sea, trato de cuidar mucho mi salud, eso se traduce en que como bien, he identificado cosas que no me hacen bien y entonces trato de no voy a decir que me sale perfecto siempre, por supuesto que caigo en tentaciones, pero trato de mantenerme con una alimentación sana. Cuido mucho mis horas de dormir porque he detectado que cuando no duermo el mundo deja de jalar bien para mí. Me pongo más ansiosa, me pongo más nerviosa, me pongo mucho más a darle vueltas a pensamientos en la cabeza y me siento más achacosa. Entonces, sin duda, para mí una gran estrategia es dormir suficiente, comer bien, cuidar mi salud.
Una de mis herramientas favoritas es practicar la gratitud, entonces me hago un momento en el día para darme cuenta de qué sí está bien, de qué me gusta, qué me funciona. Practico mucho compartir lo que siento lindo por la gente, entonces me gusta hacer contacto con las personas que quiero y les dejo saber que las quiero, o les mando un recado, o les doy una llamada, o les hago un cumplido. Estoy muy en contacto con la gente más querida para mí, trato de hablar. Mis papás no viven aquí, pero trato de hablar con ellos, con mis hermanos también. Dedico mucho tiempo a hacer lo que me gusta, a mis hobbies. Entonces, muy intencionalmente soy muy celosa de mi tiempo para dedicar a leer o para dedicar a escribir, y sobre todo cuando más ocupada estoy. Entonces sí me he acostumbrado a poner en mi agenda lo que a mí me divierte y lo que me hace feliz como parte de algo que tengo que hacer. También ahora que ya cuando llegas a mi edad, que es más o menos la mitad del camino, y que el tiempo pasa como al 2 por 1, se hace como más urgente hacer lo que quieres hacer. Entonces, he hecho estos ejercicios de decir, bueno, cuáles son mis sueños, qué está en mi lista de vida, y le pongo mucho empeño a que se hagan realidad. O sea, sí tomo esas acciones que me lleven a cumplir algo que quiero hacer y que me entusiasma. Estoy trabajando mucho en ser valiente, porque para hacer lo que quieres tienes que ser valiente. Entonces estoy aplicando estrategias para superar miedos, para vencer barreras mentales, para deshacerme de creencias limitantes. ¿Qué más? Pues pinto a veces. Me encanta la bicicleta, es mi súper herramienta de felicidad. Entonces, me encanta pasar tiempo al aire libre. Entonces, un par de veces a la semana salgo a caminar, me encanta ir a Chipinque. Agarro la bici y me voy en la bici. Entonces, te diría que uso las herramientas que sé que funcionan, y por eso me gusta compartirlas, porque las he probado y sí jalan. Muchas gracias, Nicole. Se me hace muy buena propuesta y muy interesante. No, gracias a ti. Y la siguiente pregunta sería, ¿cuáles consideras que son los elementos para que una persona conecte y desarrolle tanto sus pasiones como sus sueños día con día? Wow, esa es una súper pregunta y es súper importante. Creo que se relaciona con nuestro propósito de vida. O sea, cuando tú conectas tus sueños con las metas que quieres hacer y cómo organizas tu tiempo para conseguirlo, me parece que estás trabajando como en uno de los elementos más importantes de la vida, ¿no? Sabemos desde la ciencia que las personas que pueden articular en una frase corta la razón por la que se levantan cada mañana y que no sea el despertador, son personas que viven más felices, que tienen vidas más plenas, más exitosas y más largas también. O sea, tener la capacidad de resumir tu propósito de vida en una frase corta se asocia con una vida más feliz y más larga y más sana. Entonces, es una muy buena idea estar pensando en cuál es tu gran para qué, ¿no? ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es la razón de ser? Y a lo mejor oyes eso y dices, híjole, pero eso cómo se hace, ¿no? Digo, hasta hace unos años yo pensaba en propósito y me decían, oye, ¿tú puedes articular la razón por la que estás aquí? Y dije, híjole, la verdad es que no. Entonces como que me empezó a picar ese tema, porque yo pensaba que para descubrir el propósito tenía que irme a los Himalayas a meditar un mes en silencio, y que de pronto, estando sentada en un árbol, se iba a abrir el cielo y me iba a llegar un rayo de inspiración, un aha moment, y me iba a decir, este es mi propósito, este es mi para qué. Y pues mientras me llegara esa oportunidad de hacer ese viaje, pues a ver qué hacía mientras, ¿no? Lo que hacía todos los días. Pero resulta que hay muchísimas herramientas para que empecemos a pensar en nuestro propósito y cómo empezar a conectarte con él, o empezar a diseñarlo o a moldearlo.
Y pues justo tiene que ver con lo que decías ahorita, con las pasiones y las metas que tú tienes. Entonces, a grandes rasgos, el propósito tiene 4 elementos principales. 1, justo eso, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te da felicidad? ¿Qué te da pasión? Entonces, no sé, a ver, ahí en los comentarios vamos haciendo el ejercicio. Pongan, ¿qué te hace muy feliz? ¿Qué te llena de energía? ¿Qué te apasiona? ¿Qué sabes así que te encanta? ¿Qué te interesa? Porque está muy difícil dedicar tu vida a algo que no te gusta. Y entonces en tu propósito de vida es eso, que puedes hacer una contribución al mundo utilizando tus mejores recursos personales para hacer eso que te encanta. Entonces hay que ir pensando en eso, ¿no? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus pasiones? Descubrir exactamente qué te hace vibrar, qué te hace sentir vivo. Ese es un elemento del propósito. El otro es cuáles son tus valores personales más importantes. O sea, los valores personales responden a la pregunta, para ti, ¿qué es lo más importante? Son como estos códigos de conducta, estas maneras de ser, de creer, de pensar, que son muy importantes para ti. Entonces, ¿cuáles son esos valores que para ti, cuáles son los 5 valores más importantes? Y a lo mejor dices, la belleza o la locura o la honestidad, no tienen que ser los mismos, ¿eh? Porque todo el mundo tiende a decir los mismos, familia, etc. O sea, sí, qué padre, pero hay muchos valores y no necesariamente tenemos que tener todos. Entonces, ¿cuáles son tus valores? Otra cosa importante en el propósito es para qué eres muy bueno, cuáles son tus fortalezas. O sea, ¿qué haces muy bien? ¿Qué habilidades tienes? ¿Qué talentos tienes? ¿Qué trucos raros tienes? Porque funcionamos mucho mejor en nuestro desempeño y en nuestro nivel de involucramiento cuando usamos nuestros recursos personales de mejor calidad. Es muy diferente trabajar en algo para lo que eres bueno que trabajar en algo que te cueste trabajo. Nada más que nos han educado a siempre corregir las debilidades y lo que no sale bien. Pero las fortalezas, la nueva ciencia y nuevo conocimiento nos dice que si nos apalancamos en nuestras fortalezas, la vida se resuelve mejor y estamos más involucrados. Bien. Y el último ingrediente de propósito es tu sentido de trascendencia, o sea, tu legado, cómo quieres ser recordado y qué contribución quieres hacer. Entonces, si tú piensas, ¿cómo quiero ser recordada? Pues yo en algún momento dije, pues yo quiero ser recordada como una mamá divertida. Entonces, para que yo pueda ser recordada como una mamá divertida, tengo que ser hoy una mamá divertida. Entonces, cuando tú identificas cómo quieres ser recordado, entonces empiezas a alinear tu conducta hoy y lo que haces hoy para poder llegar allá. Entonces, ¿cómo quieres ser recordado? Como alguien que contribuyó al conocimiento de la nanotecnología. Ah, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, bueno, si tú quieres como conectar tus pasiones con tu propósito, pues piensa en estas preguntas. ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Y cuál es la gran contribución que quieres hacer? Y ahí, lo que veas que está en común, que se repite, ahí es una buena idea pasar más tiempo. O sea, la zona ganadora es cuando detectas algo que necesita el mundo y que tú puedes satisfacer utilizando tus mejores recursos, haciendo eso porque resulta que te encanta hacer eso, ¿no? Entonces, la mejor manera de definir metas personales es viendo justo eso, tu gran para qué. Ya que lo tienes, se hace más fácil organizar tu vida y tus recursos y tu energía alrededor de ese gran objetivo, ¿no? Muchas gracias, Nicole. Concuerdo totalmente con lo que dijiste. Esos 4 elementos se me hacen fundamentales para conseguir nuestros sueños y nuestras pasiones. Muchas gracias. Bueno, Nicole, yo te tengo otra pregunta. ¿Cómo ha cambiado tu forma de ver el mundo desde tu adolescencia hasta ahora? Híjole, qué buena pregunta. Pues creo que conforme te vas haciendo grande, lo fundamental empieza a estar como más a la luz, te empiezas a preocupar más. Creo que te preocupa menos cómo te ves y qué haces y qué dices, y te preocupa más, al menos a mí, ser la persona que quiero ser y tener la vida que a mí me hace sentido tener. Creo que cuando estaba joven me preocupaba más darle gusto
a mi familia, a mis papás, a mis amigos, a encajar en este como molde preestablecido que te ponen. Y cuando esa es tu motivación, como complacer y demás, pues a lo mejor no necesariamente estás donde debes de estar. Pero no sé, creo que para mí más joven era importante como complacer, pertenecer, y a esta edad ya no es tanto. Ahora me interesa más quedar bien conmigo misma y tener la vida que a mí me hace sentido. ¿Qué otras cosas han ganado importancia? La familia gana mucha importancia, ¿no? Cuando estás adolescente, creo que es esta etapa en que tus papás de pronto no saben nada, ¿no? Y lo que opinan, pues no están conectados con la realidad tuya y no son tan cool y como que te separas un poquito de ellos y ya a mi edad como que otra vez regresas y valoras muchísimo toda esa sabiduría que tienen y te das cuenta que pues en general siempre están tratando de que estés bien. Entonces como que vuelves a reconectar con eso, te das cuenta que lo más importante es tener salud. Entonces me preocupo mucho más hoy en día que cuando era joven de la salud. Ahora sí tengo mucha prisa por hacer lo que quiero hacer y los sueños, ¿no? Cuando eres joven, bueno, cuando yo era joven pensaba cuando sea grande y te das chance como de patear para más adelante muchas cosas. Pero llega un momento en que dices, ah, caray, ya estoy grande. Y cuando ya estás grande dices, híjole, pues más vale que me apure a escribir ese libro que me muero de ganas de escribir, o que empiece a ir a conocer estos lugares que me muero de ganas de conocer, o a que verdaderamente creo que empiezas a ver más que la vida es más sencilla y regresas como a los elementos más elementales, creo yo. Muchas gracias, Nicole. Muy interesante eso que comentas. Hola Nicole, mi nombre es Ian de la Garza, estudio la carrera de ingeniero en robótica y esta es mi pregunta. Usted ha enfocado gran parte de su trabajo e investigaciones en el área de psicología positiva. ¿Nos podría decir cuáles han sido sus descubrimientos respecto a esta área? A ver, me gusta de la psicología positiva que se enfoca en la parte bonita de la vida, no porque ignore la parte fea. O sea, muchas veces tenemos esta idea de que el optimismo o el positivismo o hablar de psicología positiva parte de un lugar como de ignorar la realidad y de solo hablar bonito y no es cierto. La psicología positiva dice, bueno, sí, hay una parte triste de la vida, hay problemas, hay dificultades, hay cosas que no salen, pero también hay cosas buenas. También hay cosas que funcionan, también hay cosas que sabes hacer bien, hay problemas que resuelves. Y la psicología positiva, a mí me encanta, creo que una de las cosas que más me gustan es como la pregunta de la que parte. Porque la psicología tradicional parte de la pregunta ¿qué está mal? ¿No? Si tú vas a una terapia, por ejemplo, te van a hacer dos preguntas. ¿Cómo te llamas? Y la segunda es ¿qué problema te trae por aquí? Y cuando tú preguntas cuál es el problema, pues lo que encuentras son problemas y entonces todo se convierte en resolver ese problema. Entonces la pregunta de la psicología tradicional, ¿qué está mal?, es un modelo basado en enfermedad, en componer algo que está roto, que no funciona, en volver a juntar, en ver cómo llevas a alguien que se siente mal, triste o algo como de regreso al cero. Pero el cero no es este lugar necesariamente bonito, es solamente un lugar neutral, ¿no? Y la psicología positiva tiene una pregunta diferente, que es ¿qué funciona? Y entonces cuando tú te preguntas qué funciona, encuentras lo que funciona, lo que está bien, las habilidades que sí tienes, lo que sí sabes hacer muy bien. Y parte de decir, bueno, no se trata solamente de que una persona esté en el cero, sino de que una persona también disfrute y alcance su mejor versión posible, porque entra en contacto con la parte de fortalezas y de aspiraciones y de motivaciones. Entonces me gustó mucho descubrir que no es ser feliz a toda costa, sino ser feliz a pesar de que hay problemas. O sea, ¿cómo aprendes estas herramientas para tener la mejor vida posible, dado que pues la vida pasa, ¿no? Y llegan problemas y dificultades. Entonces, eso es fue un gran descubrimiento para mí. Otro, sin duda, es que
la felicidad es una habilidad que se puede desarrollar, ¿no? Una parte de la felicidad depende de lo que hacemos y pensamos todos los días y podemos aprender trucos, podemos aprender herramientas y podemos desarrollar nuevos hábitos, podemos incorporarlos a nuestra rutina diaria y se traduce en una mayor sensación de felicidad y bienestar. Entonces, así como puedes aprender a patear un balón en la misma dirección, o como aprendes otro idioma, o aprendes a cocinar, también puedes aprender a vivir más feliz. Entonces, otro gran descubrimiento para mí fue justo eso, que es una habilidad que se puede desarrollar. Y bueno, sin duda, todas las herramientas que tiene la psicología positiva, todos esos ejercicios prácticos, hábitos, todo, pues los he puesto en acción, me han ayudado en cuando las cosas se ponen difíciles, tengo herramientas y recursos para salir adelante. Entonces, de primera mano sé que las herramientas de la psicología positiva funcionan. Entonces, me encanta saber que ahora de verdad podemos ser como súper intencionales en esto de vivir más felices. Porque si tú le preguntas a una persona qué es lo más importante en la vida, lo más seguro es que te diga algo como ser feliz o algo que se parece mucho a tener paz, a tener tranquilidad, a tener bienestar. Y sin embargo, si luego le preguntas qué es felicidad para ti, no necesariamente te puede dar una definición. O sea, queremos ser felices y decimos que es lo más importante en la vida, pero no pasamos por el ejercicio de decir, bueno, ¿qué es felicidad para mí? ¿Y a mí qué me hace feliz? Y tampoco le ponemos intención a esto de vivir más felices, ¿no? No es como que dices, a ver, ¿qué puedo hacer hoy para ser 5% más feliz? No, como que se lo dejas a la suerte, a ver si te topas la felicidad cuando sales y te la encuentras ahí en la esquina. Entonces me encanta saber que a lo mejor cuando yo era más chica o cuando mis papás eran chicos, pues no había estas herramientas, ni sabíamos con precisión qué podíamos hacer para vivir más felices, pero hoy sí. Entonces me encanta saber que hay toda esta área y que además ahora hay muchísimo material y hay muchísimos recursos disponibles que te permiten, así como si tú un día decides, hoy quiero aprender a patinar, cómo se patina y te metes a YouTube y aprendes los movimientos y las técnicas y todo, igual puedes buscar cómo puedo vivir más feliz y te van a salir recomendaciones basadas en ciencia, que si las pones en acción vas a tener como esta increíble consecuencia que es tener más bienestar emocional y vivir más feliz, ¿no? Muchas gracias, Nicole. Y qué interesante ver la felicidad como algo que puedes practicar y no como algo que tú esperas a que te llegue. Exacto, puedes fabricarla, puedes ponerle intención a esto de crear momentos más felices o de darte cuenta cuando estás en uno o de cómo salir de un rato no tan agradable, ¿no? Que no lo digo, no quiero decir no vamos a ignorar emociones difíciles, pero hay que saber manejarlas y transformarlas o lidiar con las emociones difíciles de una manera positiva y eficiente. Bueno, ahora sí, ya para finalizar, porque ya llegamos al final de esta entrevista, queremos agradecer a la Fundación del Mundo Escribe y la Fundación Risa por brindarnos el espacio y el apoyo necesario para poder hacer de este evento una experiencia magnífica. También agradecemos a nuestra invitada Nicole Fuentes por prestarnos unas horas de su tiempo, y digo horas porque pues ya desde hace una semana hemos estado preparando esta entrevista con mucho cariño. También agradecemos a los alumnos del Tecnológico de Monterrey por hacer las preguntas y la investigación de nuestra invitada de lujo. Y pues a todos los que pudieron aprender, bueno, nos incluimos, que pudimos aprender un poquito más con todo esto del tema de la psicología, la felicidad y el bienestar. Y finalmente agradecemos a todos aquellos que nos están viendo en Facebook. Les mandamos un gran saludo y bueno, deseamos que les vaya muy bien este fin de semana y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias. Gracias.